Amén. Bueno, soy el más alto, no el más grande. Bueno, mis hermanos, a todos, buenos días. Y gracias al Señor por esta invitación a esta casa. Verdad que estamos muy contentos, agradecidos, mi esposa y yo. Y en nombre de la iglesia, Grupo Cristiano Apostólico, para nosotros, todo el personal de esta casa es de gran modelo de servicio. Y el pastor Gedeón, la pastora Chula, el misionero Elías, Carolina, verdad que son, padres y madres espirituales. Así que hoy, quiero compartir con ustedes un mensaje y escuchando las alabanzas, verdad, hermoso tiempo de Dios. Y la primera alabanza que entonamos, que tenía que ver con la santidad de Dios, esto es precisamente el mensaje que hoy quiero conversar. Dios está manifestando su grandeza. Y es necesario que nosotros le conozcamos. Es necesario que nosotros aprendamos realmente el poder y la majestad de nuestro Dios. A veces sucumbimos frente a los problemas, a las cosas que vemos, que escuchamos, pero Dios se está manifestando de una manera poderosa. Y en estos últimos tiempos, muy especialmente. Así que a todos, a los que vienen por primera vez, bienvenidos. A los que nos ven por las redes sociales, bienvenidos. Y quisiera invitarlos a que fuéramos entonces al Salmo 93. De hecho, fue el Salmo 95 el primero que se leyó. Y son una serie de salmos, los cuales están hablando de la majestad de Dios. Y no es casualidad que nosotros estemos, y es el Espíritu Santo que nos conecta realmente con las intenciones de lo que Él quiere manifestarse. Salmo 93, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Así que si tiene su Biblia, su dispositivo electrónico, su cuaderno, ¿verdad? Es importante que seamos nosotros estudiantes. ¿Sí? ¿Lo tenemos ya? Amén. Vamos a leer. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Por favor, repita conmigo este último versículo 5. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Este Salmo 93, salmo corto, vemos que Dios está allí, el salmista estaba describiendo la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Escribe como el Jehová reina, como el Rey eterno y soberano sobre toda la creación, cuya autoridad y soberanía es absoluta. Si hay algo que la iglesia necesitamos nosotros como creyentes conocer, son los atributos de Dios. Dile al que está a su lado, necesitamos conocer los atributos de Dios. El versículo 1 dice, Jehová reina. No dice que reinará o que reinó. Jehová reina. Sí, a pesar de lo que vemos. Sí, a pesar de lo que escuchamos.
A pesar de la incertidumbre, Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder. Afirmó el mundo y no se moverá. Y estas son las leyes absolutas, no relativas. El relativismo realmente es algo que está perturbando los valores y las verdades fundamentales. Por eso es que Dios habla en verdad absoluta. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. O sea, todas estas cualidades que estamos viendo nos ayudan a entender la naturaleza de Dios. ¿Quién es Él? Definen su carácter. Es así como nosotros comenzamos a entender la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. O sea, un Dios que todo lo puede, un Dios que está en todas partes, un Dios que lo sabe todo. Entonces, cuando nosotros entendemos, vamos conociendo los atributos de Dios, nuestra perspectiva cambia. La manera en que vemos las cosas e interpretamos las cosas cambia ante el conocimiento de quién es Dios, de su naturaleza y de su carácter. Solo Dios y nadie más puede lograr tales hazañas. En toda la creación no existe. El mismo Dios lo dice a sí mismo. No hay otro como yo. No lo conozco. Así lo dice. No existe, no lo conozco. Así que no hay quien se le pueda igualar en poder y majestad. Sin embargo, el salmista termina declarando algo que es igualmente sorprendente, igualmente impactante en cuanto a su naturaleza divina. Y el salmista habla de una cualidad que no se separa ni de su poder ni de su grandeza, y es su santidad. Es la santidad de Dios. Y en medio de aquella descripción, en medio de aquella revelación, porque si Dios no se revela al hombre, le sería al hombre imposible conocerlo. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad de conocer a Dios, a menos que Él se lo muestre, a menos que Él lo revele. Entonces, cuando a alguien le cuesta entender a Dios, es porque precisamente aún no le ha sido revelado. Y el salmista habla de la santidad. Nuevamente el versículo 5, si podemos ver el versículo 5 una vez más, dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Así se llama esta prédica. La santidad conviene a tu casa. Y en mi humilde opinión, yo puedo comparar lo que dice este Salmo 93:5 con lo que Isaías 57:15 también declara de Dios. Y me voy a referir al contraste entre el Dios santo y el Dios santo que se acerca al hombre. Y quiero que veamos ese contraste para que entendamos que en medio de su grandeza y majestad, Dios está aquí. Dios está con su pueblo. ¿Me acompaña a leer Isaías 57:15? ¿Sí? Dice lo siguiente: 1, 2, 3. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso, qué maravillosa revelación. Está diciendo que Dios, el alto, el sublime, el inigualable, el incomparable, habita en las alturas, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y cuando nosotros vemos vemos el contraste
entre un Dios alto y sublime, y al mismo tiempo vemos la cercanía de ese Dios con aquel que es humilde y quebrantado de espíritu. Vemos realmente cómo la grandeza de Dios viene a nuestras vidas y por qué la santidad conviene a su casa. Si nosotros no entendiéramos por qué la santidad conviene a su casa, nosotros nos comportaríamos de cualquier manera. Y cuando la iglesia se reúne, el cuerpo de Cristo está reunido, hay una promesa dada por Dios que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Pero está en medio en nosotros como tabernáculos, como casa espiritual que somos. Somos una casa espiritual. A la santidad conviene esa casa. El Dios alto y sublime, el Dios poderoso y de toda majestad y soberanía, nos recuerda. Yo lo sé que ustedes lo saben. Yo sé que lo sabemos, pero es necesario recordarlo. Es necesario, ante las situaciones que nos rodean, recordar que la santidad conviene a la casa. Vamos a ver otras versiones de este mismo Salmo 93:5 que nos van a ayudar a comprender un poco acerca de esta santidad que conviene a la casa. Vamos a ver allí en una lámina también, no sé si la tendrán por ahí, TLA. En la versión TLA lo dice de la siguiente manera: Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Tu presencia, o sea, la santidad, da a tu templo una belleza sin igual. ¿Se acuerda usted cuando la palabra dice que la hermosura del corazón, el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Hay algo por dentro, porque todo lo físico, mire, yo le voy a decir algo que usted no sé si me cree. Yo tenía el pelo negro. Yo tenía el pelo negro, hermano. Ahora hasta canas tengo en las cejas, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué le parece? Porque todo lo que externo nos rodea es temporal. Pero lo eterno es lo que no se ve. Dice la versión Dios habla hoy, ese mismo versículo. La versión Dios habla hoy. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. La santidad es el adorno. Hay una belleza sin igual. Y la Nueva Biblia Viva, la versión de la Nueva Biblia Viva, dice: tus reales decretos no cambian. La santidad, Señor, es lo que hace a tu reino diferente. La santidad es lo que hace a tu reino diferente. ¿Sabe? Hay una tremenda incoherencia y contradicción cuando un creyente no destaca en el lugar en que se encuentra. La luz no puede ocultarse. Es imposible que usted y yo, si verdaderamente Cristo está en nuestros corazones, usted y yo no brillemos en una oscuridad. Eso es imposible. Es imposible que tratemos de ocultarnos. Jonás trató de ocultarse en medio de su desobediencia. Y aún así Dios le mostró. Lo mostró, lo evidenció ante los demás. Y es que la consecuencia de vivir en la santidad implica por lo menos 3 cosas. Por lo menos 3 cosas. Lo primero es que la santidad nos hace ser apartados. Eso es el concepto de santidad, apartados.
Y cuando somos apartados, lo segundo, somos consagrados, o sea, dedicados. Y cuando somos apartados y consagrados, entonces somos diferentes. Amén. Amén. Diferentes. Y yo, en algún momento creo que sería muy humillante que de repente alguien en su sitio de trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, alguien diga, caramba, si no me hubieras dicho que eres cristiano, jamás me hubiera enterado. Pero cuando la santidad de Dios está presente, alguien te va a preguntar, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Tú tienes algo diferente. ¿No se lo han dicho? Sí, ¿verdad? Recuerdo yo que hace unos años trabajaba en un lugar y de repente una persona se me acercó y me dijo, tu sonrisa, tú tienes algo diferente. Y es que no podemos ocultar esta belleza. La santidad nos crea como un manto de la misma naturaleza de Dios. Y es eso lo que realmente impacta el mundo. Porque el mundo, a pesar de todas las luces y colores, de toda la fama y toda la gloria que pueda mostrarse, es imposible que el mundo pueda entender realmente algo puro, algo genuino, como lo es la santidad de Dios. La santidad implica la pureza y la pureza moral. Por eso es que la santidad nos lleva a la integridad. Integridad. Un cristiano que no es íntegro no vive en santidad. Es que la santidad, la integridad está inherente a la santidad. Y cuando nosotros somos íntegros y somos realmente creyentes de una sola pieza. Recuerdo yo que hace poco el Señor me despertó con esa palabra. Y yo estaba medio despierto y dormido cuando yo escucho que Dios me dice, Jacobo, sé de una sola pieza. Yo me levanté. ¿Qué? Sé de una sola pieza. Y cuando recordé el candelabro del templo, era labrado de una sola pieza. No eran cosas que se adherían, partes, brazos del candelero que se soldaban. No, era una sola pieza. Eso es integridad. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Amén. Amén. De manera que vivir en santidad no significa estar aislados del mundo. No. Significa que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y marcamos y reflejamos esta santidad de Dios a un mundo que no sabe lo que es la pureza. Aunque el mundo rechace por sí mismo la pureza y todo lo que moralmente es correcto, por dentro la gente está padeciendo porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Hay un diseño que trata de pervertirse, se ha pervertido, pero es imposible que ese diseño Dios no lo vuelva nuevamente hacia él. Entonces, hay una transformación del carácter y vivir de acuerdo a sus propósitos cuando nosotros vivimos en santidad, porque la santidad conviene ¿a qué? Dile que está a su lado, la santidad te conviene. Dígale, te conviene. Te conviene vivir en santidad. Ahora, si el que está a su lado le responde, no puede ser. Entonces ahí hay un problema. Ahí está pasando algo, ¿no? ¿Ah? Nosotros tenemos que saber algo también acerca de la santidad de Dios. Y es que nosotros no podemos adquirir su naturaleza santa por medio de nuestros esfuerzos humanos. No podemos. Hay gente que intenta y quizás muchos realmente se han sentido frustrados y llenos de culpa ante pretender llevar una vida de santificación por sus propios medios,
por sus propias capacidades. A veces utilizamos la abstinencia. Así como los monjes, ¿verdad?, guardaban el celibato y a través de la abstinencia trataban de dominar los apetitos de la carne, los deseos de la naturaleza caída. Era imposible. Entonces, solamente la santidad podemos adquirirla por medio de un cambio de naturaleza. Y esto lo logramos mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Solamente por medio de la salvación, toda persona que ha sido llamada por Dios, toda persona que el Espíritu Santo le ministra para poder venir, reconocer la obra de la cruz y llegar a un arrepentimiento genuino, esa persona es la que es justificada. Solamente los que son justificados es donde el Espíritu Santo viene a sus vidas y comienza el proceso de santificación. De manera que nosotros entendemos que por haber sido justificados y recibir la vida nueva, somos apartados, somos consagrados y comenzamos a vivir de forma diferente. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Vamos a leerlo juntos, por favor. 1, 2, 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, y el mismo Dios de paz. Y qué interesante saber que la santidad se desarrolla en paz. ¿Sí? La santificación de nuestras vidas no es un tormento. No es algo que, Señor, yo estoy aquí llevando mi cruz, yo estoy aquí, Señor, pagando yo no sé qué. No, el mismo Dios de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando la paz de Dios, cuando estamos en el reposo de Dios, Dios está obrando, como lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Dios está obrando, Él camina, no sé qué. Ya saben que yo no soy del ministerio de alabanza. Entonces, en este mismo orden de ideas, entendimos y el mismo Dios de paz os santifique. Entonces encontramos que hay un fin, hay un proceso. El proceso nos lleva al fin. ¿Cuál es el fin? La santidad. El proceso, la santificación. Entonces, santidad y santificación es realmente lo que Dios viene a obrar en nosotros. La santidad es el fin. Y hay una santidad que comenzó desde la justificación. Porque es algo que por gracia hemos recibido. No hay mérito alguno de parte nuestra. Sencillamente Dios nos justificó y nos hizo justos. Al ser justos, Dios nos dio de su santidad. Pero esa santidad comienza un proceso de santificación en la conversión del alma. La conversión del alma. Una transformación que día a día debe transcurrir. Día a día debe transcurrir. De manera que la santificación es el camino o el proceso de transformación que nos lleva a la santidad. Vamos a ver lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses 4, del 2 al 8, por favor. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Así que 1, 2, 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, vemos que este proceso de santificación día tras día se concreta, se materializa a través de patrones de vida, de actitudes, de conductas. De allí que el Señor haga en este nuevo pacto en que nos encontramos la firme intencionalidad de discernir las intenciones del corazón. Porque es desde la intención del corazón que nosotros necesitamos entender que el proceso de santificación está obrando en nosotros. No desde la acción, por cuanto yo podría hacer algo en apariencia, yo podría fingir, yo podría aparentar. Y por eso es que Dios habla que aunque el hombre mire lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. De manera que en este nuevo pacto la santificación viene desde el hecho y el motivo de por qué usted quiere hacer algo. ¿Con qué intención quiere hacerlo? ¿Por qué realmente usted está haciendo eso? Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está guiándonos y diciéndole a la iglesia, cuidado, que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor, que nadie agravie a su hermano. Cuidado con lo que realmente nosotros estamos viviendo. Vivamos conforme a lo que corresponde la vida del Espíritu en este tabernáculo, en esta casa espiritual que somos nosotros y lo que estamos manifestando. Y dice, da una advertencia en el versículo 8. Así que el que desecha esto, caramba, es posible que yo, a pesar de lo que sepa, a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de haber sido justificado, yo pueda en un momento desechar lo que Dios me está diciendo. Efectivamente sí. ¿Por qué? Porque la advertencia viene a que no apaguemos al Espíritu. Si nosotros nos descuidamos en nuestra vida de comunión diaria, somos capaces nosotros de poder apagar al Espíritu y perder la sensibilidad y perder la capacidad de escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la voz del extraño no seguirán. Así que hay una capacidad de discernir que Dios nos da, porque sería imposible por nosotros mismos poder diferenciar las voces que estamos escuchando. ¿Qué está usted pensando en este momento? ¿Qué está usted pensando? ¿El almuerzo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Necesito pagar el lunes esta cosa? Y quizás usted está sentado aquí y su pensamiento muy lejos de acá. Pero Dios lo sabe. Dios le conoce. Y aunque Dios no nos juzga y no nos está aquí para condenarnos ni culparnos, pero sí para exhortarnos. Porque como padre que ama a su hijo, Dios desea que usted y yo prestemos atención. Eso fue lo que en el desierto Dios le dijo cuando dio la ley en el monte Sinaí. Oye Israel, oye es Shema. Shema, oye. Y oye es presta atención. Presta atención. Y aunque ciertamente nosotros no podemos hacer nada en este proceso de santificación por nosotros mismos, nosotros sí necesitamos colaborar con la obra del Espíritu. ¿De qué manera? ¿Por nuestro esfuerzo? No, sino por nuestra entrega, por llevar la cruz, por prestar atención. Amén. Vamos a ver qué dice acerca de cómo el Espíritu Santo está llevando este proceso de santificación. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Vamos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Pero hay una serie de características de lo que antes éramos. De lo que antes éramos. Y de lo que aún el pecado, perdiendo el poder sobre todos aquellos que han nacido de nuevo, sin embargo, por causa de que aún cohabita, ¿verdad?, dos naturalezas en nosotros. La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Nos es necesario entender nosotros que ciertamente hay un juicio sobre aquellos que practican el pecado. Una cosa es pecar en una manera quizás momentánea, temporal, ocasional. Otra cosa es practicar el pecado. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, y esto viene ¿con razón de qué? De que nosotros muchas veces pensamos el castigo a los malos, pero mira, aquel se sale con la suya y el otro hace esto y aquel nada lo estorba. Es que al final todo será expuesto ante el tribunal de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, algunos de ustedes eran estos, ¿eran qué? Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Sí, hermanos? No ponga cara de asombro, por favor, que me va a hacer que yo soy el único que está en la lista. ¿Ah? Éramos. De manera que la santidad ahora nos muestra, ¿verdad?, una cara diferente. Ahora podemos mostrar algo. Y cuando alguien dice, y a mí me da risa porque a veces uno cuando habla con la gente, lo que pasa, hermano, es que usted no sabe lo que es decir groserías. Ay, papá, es que usted no me conoció antes. Es que usted no sabe de dónde vengo yo. Pero lo que ahora usted ve es un proceso en construcción. Hay algo nuevo y por eso es que la gente realmente entiende esto, ¿no? De manera que el proceso de santificación no es algo que hacemos para Dios, sino es algo que Dios hace en nosotros. Dios hace en nosotros y por eso es que nos disponemos. La santificación no es imitar a Cristo con mis fuerzas, no, sino que es Cristo siendo formado en nosotros. Amén. No es un proceso de mejoramiento gradual, no es la mejor versión de ti. Y eso es el evangelio, el otro evangelio que hay por ahí rodando. Tranquilo, pa'lante, todo va a salir bien. Sé una mejor versión de ti. No hay ninguna mejor versión del hombre caído. El hombre caído debe morir. Es muerte. La sentencia es muerte. Para que lo nuevo, la nueva manifestación de Dios progresivamente se deje ver en nosotros. Vamos a ver Colosenses 2 del 20 al 23. A ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que aunque usted y yo nos dispongamos, aunque un hombre natural, alguien que no conozca a Cristo, ¿usted ha escuchado alguna vez decir, esa persona es tan buena, lo único que le hace falta es conocer al Señor? ¿No han escuchado eso? Pero no, le hace falta todo. Le hace falta todo, porque desde el árbol de la ciencia del bien y el mal, el bien tiende a ser muy parecido y tiende la gente a confundirse. El árbol del bien con el árbol de la vida. Solamente Dios tiene la facultad de saber lo que está bien y lo que está mal, no el hombre. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no?
Pero aquí Pablo está diciendo, no, mira, puede ser que haya alguna reputación por aquel que se abstiene a esto, aquel que es dedicado a cuanto a esto, pero con respecto al dominio de la vieja naturaleza, no tiene poder alguno. No tiene poder alguno. De manera, mis hermanos, que nosotros debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo, y para esto nosotros, porque es fácil, hermanos, quizás resulta fácil decir que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y quizás hasta se convierte en algunos. Me aprendo el versículo de memoria y lo recito, pero realmente tiene que haber una evidencia, tiene que haber un fruto de santificación real y tangible en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Romanos 8, del 12 al 14. Vamos a verlo ahí en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8, allí está. Por lo tanto, hermanos, bueno, esta versión es Reina Valera, ¿verdad? Sí, vamos a leerlo aquí en esta versión. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios, los que son guiados, los que por medio de la comunión en el Espíritu, los que reconocen el ministerio del Espíritu vivo cada día operando en nuestras vidas. Allá dice que por el poder del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Todo esto es parte del proceso de santificación. Y aquí la cruz tiene el valor preponderante. Preponderante. ¿Por qué la cruz tiene el valor preponderante? Porque cuando nosotros estamos siendo sometidos, ¿verdad? Por medio de la cruz cada día, nosotros podemos ir en una vida de quebrantamiento, en una vida de renuncia, donde nosotros comenzamos cada día no a depender de nosotros, no a confiar en nosotros, sino en lo que Dios ha establecido. Hay algo en Lucas 9, quiero leerles en Lucas 9, lo que realmente implica para muchas personas, y Jesús lo dejó con toda intención, para saber cómo a veces nosotros podemos comprometernos de palabra, pero no realmente en el corazón estamos entendiendo el costo que implica seguir a Jesucristo cada día en este proceso de santificación. Vamos a ver Lucas 9 del 57 al 62. Vamos a leerlo acá. Le dice 1, 2, 3. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús no se conduele de las personas que desean enterrar a sus familiares, o de las personas que le están diciendo: Señor, yo te voy a seguir, pero. O sea, lo que Jesús está tratando de decir es que mientras exista un pero en nosotros, mientras haya algo más importante en nuestra agenda, mientras haya algo que esté sustituyendo la prioridad, lo que significa el señorío de Cristo en nosotros, eso va a ser un estorbo. La cruz va a encontrar un estorbo cada día. El proceso de santificación va a encontrar un estorbo en cuanto a su avance, a lo que progresivamente deberíamos ya estar manifestando. Ciertamente
nosotros nos encontramos acá en el proceso cuando conocimos al Señor y fuimos justificados. Y cada día vamos caminando. Y dice la palabra de Dios que el caminar del justo, del que ha sido justificado por la muerte de Cristo en la cruz, es como la luz de la aurora. Va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento hasta que el día se haga perfecto. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana y son las 5:30 o las 6 de la mañana, ¿verdad? Y nos disponemos al tiempo de oración, el sol sale. Pero cuando el sol sale, sus rayos, ¿verdad?, no son tan fuertes, el sol de las 6 de la mañana, como el sol de las 8, como el sol de las 10, como el sol de la 1 de la tarde. Cuando llega la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, los rayos inciden con mayor intensidad, con mayor fuerza. Llega un momento que la vida en nuestro caminar diario, en nuestro proceso de santificación, cuando los estorbos son quitados, cuando las cosas son deshechas, cuando comenzamos cada día más Cristo en mí, no vivo yo, como decía Pablo, mas Cristo vive en mí. En ese momento la santidad comienza a manifestarse más y más. Y mientras más santidad haya en nosotros, más agudeza espiritual tenemos, más sensibilidad espiritual tenemos. Una iglesia que ministra, una iglesia que adora, una iglesia que predica, una iglesia que hace la misión, necesita la dirección de Dios. No son obras buenas que hacemos por nosotros mismos. Es el plan perfecto en el cual fuimos llamados a participar, pero lo hacemos y debemos hacerlo a la manera que el Señor de la casa lo dice, no a la manera de los esclavos, a la manera en que el Señor lo dice. Y para eso la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Así que nosotros, si en verdad entendemos que la santidad conviene a la casa, entonces vamos cada día a disponernos a construir, cada día a disponernos para que el Espíritu Santo siga su obra para ser edificados como casa espiritual. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 4, 5, por favor. 1 de Pedro 2, 4, 5. Dice 1, 2, 3, juntos. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros nacemos, ¿verdad?, de nuevo. Somos templo del Espíritu Santo, pero cuando la iglesia, el cuerpo se reúne, es uno. Es uno. Este proceso de santificación se incrementa cada vez que el cuerpo se reúne. Usted y yo podemos lograr algo de forma individual, en nuestra individualidad, pero corporativamente avanzamos más. El diseño es corporativo. El diseño es de cuerpo. Al final todos saldremos de nuestra individualidad para ser un cuerpo. Somos un cuerpo. Y es allí la razón fundamental de por qué la iglesia es tan poderosa. Porque nos necesitamos unos a otros. Por favor, si me pueden acompañar acá, ya finalmente. ¿Sí? Me pueden acompañar aquí en el teclado. Y quiero que finalmente podamos leer el Salmo 15. Vamos a ir ya terminando con el Salmo 15. El versículo 1 al 5. Y quiero leerles yo este salmo. Y comienza de esta manera. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia,
y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y David, que fue quien fue inspirado para escribir este salmo, porque abrimos con un salmo, así como el servicio de hoy abrió con un salmo y cerramos con un salmo. Y David comienza con dos preguntas. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede morar en tu monte santo? Pero ¿quién es capaz de hacer tales preguntas? Solamente aquellos que conocen a Dios. Solamente aquellos que le conocen en su naturaleza, en su carácter, son capaces de verse a sí mismos. Como Isaías, que cuando el Señor se le manifestó, Isaías entendió: he visto al Rey Santo. Como un hombre de labios impuros, inmundos como yo, puede llevar la palabra de un Dios santo. Solamente cuando usted y yo estamos en intimidad, solamente cuando el Espíritu Santo se manifiesta y nos revela su naturaleza santa y nos permite ver nuestra propia condición, es allí donde Dios está diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién, Señor? ¿Quién podría morar? ¿Quién podría morar con el alto y sublime? ¿Quién? ¿Se acuerda que Isaías respondió a eso? Isaías 57:15. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amados hermanos, iglesia, la condición de humildad, la condición de un corazón manso y humilde, es una de las primeras características de alguien que vive el proceso de santificación. No se puede aspirar y esperar estar en santidad y ser orgulloso y vanidoso. Y aunque el orgullo pueda estar presente aún por causa de la vieja naturaleza, ya la obra de Cristo comienza a quebrantar esos vestigios que antes nos dominaban y gobernaban, pero que ahora comienzan a disiparse ante la belleza y la hermosura de su santidad. Un corazón manso y humilde. Un corazón que es vivificado por su Espíritu Santo. Ese es un corazón que comienza a llevar una vida intachable, una vida irreprensible, una vida de justicia que hace lo correcto. No importa si hacer lo correcto implica un daño, implica un alto costo que tengamos tú y yo que pagar. Dios espera que usted manifieste la justicia en santidad. Hermanos, el que hace estas cosas, termina David diciendo,
el que hace estas cosas no va a resbalar jamás. No va a resbalar. Y en esto coincide el Espíritu Santo cuando habla en Pedro, porque si estas cosas permanecen en vosotros, esta naturaleza nueva y viva en nosotros, no resbalaremos jamás. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y pidamos al Señor que en este proceso de santificación nos ayude y que nos permita reconocer su grandeza, reconocer su majestad cada día, reconocer que me necesito. Es que la santidad conviene a tu casa, Señor mío, porque tú eres un Dios santo. Es que la santidad